¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Antes de empezar el video, recuerden que ahí en la caja de la descripción está el link de las asesorías y del Instagram para que se pasen a seguirme por allá. Bueno, vamos a hablar de un tema que los he visto bastante confundidos en los comentarios cuando me preguntan cosas, y es ¿cuántas series hay que hacer a la semana o por entrenamiento para ganar masa muscular? ¿Y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta? Así que vamos a empezar desde lo más básico y fundamental. Primero, ¿qué es una serie? Una serie es un conjunto de repeticiones que se realizan de manera consecutiva sin descanso entre ellas. Es decir, que si tú, por ejemplo, estás en una posición para hacer un curl de bíceps y arrancas desde la posición inicial y haces una concéntrica y luego vuelves y haces la excéntrica, eso es una repetición. Un conjunto, es decir, seguir haciendo el mismo movimiento varias veces, es una serie. Esto ya lo sabemos todos, o espero que ya lo sepamos todos. Una serie es un conjunto de repeticiones sin descanso entre ellas. Esto es lo más importante, porque a partir de la base es de donde empezamos a decir cuántas series hay que hacer. Listo. Hay que conocer otro concepto, que es el del fallo muscular. El fallo muscular es hacer repeticiones hasta que no salga ni una repetición más. Es decir, si tú estás como el muchacho de esta foto y estás a mitad de repetición y justo ahí, por mucha fuerza que hagas, no eres capaz de subir la barra, es porque llegaste al fallo. Es decir, tu músculo, por mucha intención que tú tengas de mover la barra hacia la posición concéntrica máxima, si no eres capaz de llevarla hasta allá, es porque tu músculo llegó al fallo. Es decir, las fibras musculares no son capaces de continuar con el movimiento. Ahora, hay que conocer el concepto de RIR. El RIR son las repeticiones en reserva, es decir, las repeticiones que te faltan para llegar al fallo. Es decir, si yo digo, vamos a entrenar con RIR 1, es que te queda faltando una sola repetición para llegar a ese momento en el cual la barra ya no es capaz de hacer el rango de movimiento completo, y que las fibras musculares, por mucha fuerza que tú quieras aplicar, ya no son capaces de mover la carga. RIR 2 es que te quedas a 2 del fallo, RIR 3 a 3 del fallo y así sucesivamente. Ahora, es muy importante saber que el músculo crece solo bajo una amenaza. El músculo crece solo como un mecanismo de supervivencia. A veces pareciera que esto se nos olvida y nos metemos en un montón de entrenamientos y de técnicas complejas y se nos olvida la base del crecimiento muscular, que es un mecanismo de supervivencia y adaptación. Entonces, si tú fuerzas tu músculo ante una carga externa a la cual tu músculo no está preparada y llega al fallo o llega muy cerca al fallo, tu músculo va a hacer que esa fibra se haga más grande para que tenga más fuerza, para que la próxima vez que se enfrente a un estímulo igual o similar, sí pueda mover la carga al rango de repeticiones que tú le estás exigiendo. Tu cuerpo no sabe que tú lo que quieres es llevarlo a la máxima fatiga para que el fin último sea el crecimiento muscular. Tu cuerpo supone que el fin último es el movimiento de la carga y no el crecimiento muscular. Me hago entender. Tu cuerpo cree que tú estás batallando contra una carga externa para sobrevivir. Es decir, que estás levantando una roca del suelo que te va a aplastar una pierna o que te aplastó una pierna y que lo que quieres es retirarla de ahí para no morir. Entonces tiene que hacer una fibra grande y fuerte para que la próxima vez que tenga que mover una roca que lo quiere aplastar, tenga la suficiente fuerza para mover esa roca. Es decir, el fin último de la masa muscular es hacer un gesto que es quitar la roca de encima. Ese es el fin último. El fin último no es lo que nosotros vamos al gimnasio, que es hacer crecer el músculo por estética. El músculo crece como un instrumento o como un medio para un fin y no como un fin en sí mismo. Esa es la finalidad del cuerpo cuando hace crecer la masa muscular.
Pero nosotros cuando vamos al gimnasio, el fin último sí es el crecimiento. Es decir, llevamos el músculo al máximo, a la máxima fatiga posible para que el músculo se adapte a ese estímulo y se haga más grande, porque estéticamente eso se ve bien. Y esto es muy importante saberlo. Tu músculo crece solo cuando nota la necesidad de que tiene que crecer y que tiene que adaptarse para poder ejercer esa fuerza contra una carga externa. Listo, sabiendo esto que es la base de todo, ahora sí, vamos al tema. Tenemos algo que se llaman las repeticiones efectivas. Las repeticiones efectivas son las repeticiones que nos hacen ganar masa muscular. Es decir, son esas repeticiones que fuerzan al cuerpo a sopesar ese estímulo como una amenaza. Es decir, si tú no llegas a la suficiente cantidad de repeticiones efectivas, no es lo suficientemente fuerte el estímulo como para que tu cuerpo se dé cuenta que necesita hacer crecer la masa muscular. Por ejemplo, si tú levantas una roca del suelo de 5 kilos y la levantas muy fácilmente, para tu cuerpo eso no es suficiente estímulo como para hacer crecer las fibras y hacerlas más grandes, porque ya puede hacer esa fuerza tranquilamente, sin ningún tipo de obligación extra. Ahora, si la piedra no es de 5 kilos, sino que es de 25 kilos, y tú ya tienes que hacer una fuerza demasiado grande, o tienes que someter el músculo a una tensión demasiado grande que le cuesta, el músculo va a sopesar como que le falta tamaño y le falta fuerza para poder mover esa carga y hacerlo de manera más fácil, porque es muy posible que mañana nos encontremos ya no una piedra de 25 kilos, sino una de 30 o de 35 o de 40. Entonces tiene que estar preparado para sobrevivir. Por eso es que las repeticiones efectivas son las repeticiones más cercanas al fallo, o son las repeticiones que están más cercanos a la fatiga extrema de la masa muscular o al fallo muscular. Supongamos, tú estás en una máquina de extensiones para el cuádriceps y el fallo es a la 10ª repetición. Es decir, cuando tú hagas 10, tú estás aquí y ese es 1, 2, 3, 4. Cuando llegas a la 10 ya no eres capaz de hacer la repetición completa. Entonces en ese momento llegas al fallo muscular, es decir, todas las fibras que están en ese músculo se activaron, llegaron a su límite y ya no pueden hacer una más. Cuando tu cuerpo ve que no puede hacer ni una más, dice, aquí algo está pasando, hay que hacer que la fibra sea más grande para que tenga más fuerza, para que cuando volvamos a hacer estas 10 cosas que estamos haciendo, que tu cuerpo no sabe qué es, podamos hacerlas tranquilamente. Entonces, tú vas a hacer una serie. Recordemos que una serie es una sucesión de repeticiones, un grupo de repeticiones. Entonces estás trabajando el cuádriceps tranquilamente y empiezas, y cuando haces la primera repetición se activa el 11% de las fibras musculares. Esto es una suposición, yo no sé si se activa el 11 o el 25 o el 10 o el 5. Estamos suponiendo cosas. Una repetición, 11%. Segunda repetición, va el 23% de las fibras. Y es que las fibras se van activando conforme se van fatigando. Es decir, tu cuerpo es lo suficientemente inteligente como para decir, no voy a poner todos mis recursos en hacer esta serie. Voy a empezar de a poco, voy a poner el 10% de las fibras, luego el otro 10, luego el otro 10, luego el otro 10, y a medida que se vayan cansando voy metiendo y voy reclutando otras 10 fibras, otras 10 fibras, otras 10 fibras. Es decir, tu cuerpo no pone el 100% de sus recursos inmediatamente, va poniendo conforme se vaya fatigando. Entonces, como esa primera repetición ejecutó el 11% de las fibras y se fatigaron, para la segunda repetición mete otro 12% de fibras. Entonces ya están las 11 iniciales más otro 12%. Para la tercera repetición, 31%. Cuarta repetición, 42%. Quinta repetición, 55%. Es decir, ya la mitad, más de la mitad del músculo está trabajando porque se está fatigando. ¿Qué pasa? Que en teoría, las repeticiones efectivas recomendadas, según la ciencia, son las últimas 4 a 6 repeticiones antes de llegar al fallo.
Entonces, supongamos que son las últimas 4. Si tú haces la sexta repetición, ya se activa el 70% de las fibras. En la séptima repetición, 85%. En la octava, el 100%. En la novena, el 100%. Y en la décima repetición, que es cuando fallas, todavía el 100%. Es decir, llega un punto en el cual tu cuerpo tiene que activar todo el músculo, cada una de las fibritas que están aquí de este músculo, tiene que activarlas todas para que cuando llegue al fallo, todas las fibras musculares se hayan sometido a una tensión suficiente. No sabemos y todavía no hay un consenso científico que diga que son las últimas 4 o 5 o 6 o 7 o 3 o 2. No hay un consenso, es decir, suponemos que son las últimas 4 a 6, pero no sabemos si son las últimas 3 o las 2 o las 5 o las 8. Y eso me imagino yo que dependerá del músculo, dependerá de la fatiga que venga acumulada, dependerá de la genética y dependerá de cómo respondas tú al ejercicio. Entonces, posiblemente las repeticiones efectivas variarán de persona a persona. Ahora, si ustedes ven aquí, tenemos resaltadas las últimas 5 repeticiones. A partir de las 6, cuando ya se activa el 70% de las fibras, estamos suponiendo que estas son las repeticiones efectivas, las que están en negrita. Entonces, en la sexta se activa el 70%, es decir, ya hay una suficiente cantidad de fibras musculares, lo suficientemente tensionadas como para que la tensión sea tan grande para que ya haya crecimiento muscular. Ahora, faltando 4 o 5 repeticiones para el fallo, ya tienes suficiente estímulo como para que haya algo de crecimiento. No el máximo, pero algo. Cuando tú ya te metes a la séptima repetición, hay más estímulo porque hay más fatiga de más unidades motoras, de más fibras musculares. Entonces, hay más crecimiento, pero no el máximo. Y en teoría, cuando tú llegas y te quedas a un RIR 2, RIR 1 o RIR 0 o fallo, hay la misma cantidad de estímulo muscular para el crecimiento. Es decir, llegar a RIR 2, RIR 1 o fallo produce el mismo crecimiento muscular. Lo que pasa es que el fallo genera más fatiga que el RIR 2 y el RIR 1 genera más fatiga que el RIR 2. Entonces, si tú estás a RIR 2, significa que te faltan 2 para el fallo, pero ya tienes el 100% de todas las unidades motoras activadas y trabajando y las sometes a toda esa tensión. Cuando haces la 9, la repetición número 9, se ralentiza mucho la repetición, pero igual la logras sacar y el 100% está activo. Y cuando llegas al fallo en la repetición número 10, digamos que tuviste que hacer las últimas 3 repeticiones con el 100% del umbral de las repeticiones activas y de las fibras musculares activas. Es decir, esas últimas 2 repeticiones, tú en RIR 2 ya generaste el máximo estímulo para generar la máxima hipertrofia, porque aquí es cuando se activan el 100%. La repetición 9 es una repetición en teoría innecesaria de hacer, porque en la 8 ya generaste el 100% de la activación. Es decir, en la 9 volviste a hacer la misma activación y eso ya, como estás volviendo a contraer el músculo, genera fatiga que en la 8 no tenías. Y en la 10 lo mismo, generas más fatiga que en la 9 y en la 8 no tenías, pero no necesariamente más estímulo, porque desde la 8 ya viene el 100% de las fibras activadas. Es decir, lo siguiente, ¿con un RIR 2 generamos suficiente crecimiento muscular? Sí, efectivamente es así. ¿Con un RIR 0 fallo genera más fatiga? Sí, en teoría genera más fatiga ir al fallo que quedarse a RIR 2. Pero, si tú crees que estás a RIR 2 o a RIR 1 y estás a RIR 4 o a RIR 5, es muy posible que te estés dejando repeticiones en reserva que pudieran ser más efectivas para el crecimiento muscular. Es decir, que si te quedas a RIR 4, sí vas a generar crecimiento muscular, pero no el mismo crecimiento muscular que si te quedaras a RIR 2. Por eso mi recomendación es siempre intentar ir al fallo, porque es mejor pecar un poco más de fatiga, pero saber que estás al 100% del estímulo, que quedarte con poquito estímulo por miedo a tener suficiente fatiga. Vamos allá. Según este estudio,
es lo que les estaba diciendo. Si el volumen es igual, es decir, si tenemos una buena cantidad de repeticiones similares y cantidad de volumen o de series similares y de ejercicios similares, hacer RIR 1 o RIR 2 es igual de efectivo que el fallo. Según este otro estudio, al equiparar el volumen al hacer series RIR 1 o RIR 2, produce la misma hipertrofia que llevarlas al fallo, con menos fatiga acumulada. Lo que acabo de decir, hacer RIR 1 o RIR 2 genera el mismo crecimiento muscular que ir al fallo. Sin embargo, ir al fallo genera más fatiga que ir a RIR 1 o RIR 2. Ahora, esto es mi opinión. Esto no lo dice la ciencia, lo digo yo. Y aquí todo el mundo puede tener opiniones contrarias. Hay quien te va a decir que hacer RIR 1 o RIR 2 está genial porque es que tú le sacas lo mejor al crecimiento muscular y te quedas con menos fatiga que ir al fallo. Y en teoría es cierto, según la ciencia eso es correcto. RIR 1 o RIR 2 genera la misma cantidad de crecimiento muscular que el fallo. Ahora, el fallo genera más fatiga. El problema es que hay muchas personas que creen que están a RIR 1 o RIR 2 y están a RIR 4 o RIR 5. Si tú crees que estás a RIR 1 o a RIR 2 y estás a RIR 4, en RIR 1 o RIR 2 estás al 100% de estímulo de ganancia de masa muscular. Estar a RIR 4 es quedarte al 50% del estímulo. Me lo estoy inventando, pero disminuye sustancialmente respecto a RIR 2. Por miedo a generar suficiente fatiga. Es decir, si tú vas al fallo tienes 100% de ganancia, 100% de fatiga. Si te quedas a RIR 2 tienes 100% de ganancia, 60 o 70% de fatiga. Es decir, la fatiga es mucho menor. Si te quedas a RIR 4 es 50% de ganancia, pero también un 40-35% de fatiga. Por miedo a la fatiga no le sacas el máximo provecho a tu entrenamiento. Para mí, bajo mi punto de vista, es mejor ir al fallo, generar suficiente crecimiento, estar seguro de ese crecimiento muscular y también sacar suficiente fatiga, que ya vamos a ver cómo recuperarla, que pensar que estás a RIR 2 y quedarte a RIR 3, RIR 4, RIR 5, RIR 6. Porque hay gente que en unas sentadillas creen que están en RIR 1 y están a RIR 8. Entonces, para que no te pase eso, mejor ve al fallo o lo más cercano al fallo posible que tú creas. Y eso ya te va a llevar a que te retes, tengas suficiente intensidad, tengas suficiente crecimiento, aunque haya un poco más de fatiga. Listo. Habiendo visto eso, vamos a lo siguiente. Según este estudio, este metaanálisis, las dosis de series semanales recomendadas para crecimiento muscular es de 10 a 20 series a la semana. Es decir, que si tú haces pecho y metes 3 ejercicios, uno de 4 series y otros 2 de 3 series, ya tienes 10 series, es decir, la mínima cantidad necesaria para crecimiento muscular. Ahora, aquí hay un disclaimer grande como una casa que dice lo siguiente: ajustado según el nivel de experiencia, recuperación y disponibilidad de tiempo. Es decir, sí, 10 a 20 series es el rango dulce o el rango recomendado para generar ganancias de masa muscular. Dependerá del nivel de experiencia. Es decir, si hay una persona más experimentada, podrá ir a mayor cantidad de series y las personas que están iniciando a menor cantidad de series. Pero también del nivel de recuperación. Vamos allá. Supongamos que tenemos a Pedro. Pedro es un ingeniero de sistemas, por ejemplo, que tiene 30 años y lleva 2 meses yendo al gimnasio. Pedro apenas está empezando su vida fitness. Y tenemos a Juan. Juan es un culturista de 30 años también, pero que lleva 12 años entrenando. Tenemos 2 espectros. Una persona que inicia en el gimnasio lleva 2 meses y Juan que lleva 12 años y ya compite en competiciones de, pongámoslo que, fisicoculturismo natural. Listo. Supongamos que Juan es natural. Entonces, vamos allá. La misión de ambos es ganar la máxima cantidad de músculo posible. Todos quieren ganar la mayor cantidad de músculo posible. Tenemos a Pedro que va a tener las ganancias de novato. Y es que cuando eres principiante tienes mayor cantidad de ganancias. ¿Por qué?
porque tu músculo está desadaptado, tu cerebro no sabe cómo entrenar. Ahorita hablábamos de que a medida que vamos haciendo una repetición va incrementando 10% de unidades motoras, luego el 20, luego el 30, luego el 40 y tu músculo y tu cerebro es lo suficientemente eficiente para ir reclutando de manera óptima la masa muscular sucesivamente para que no toda se fatigue, es decir, se vuelve un administrador del músculo eficiente. Cuando tú eres nuevo, eso no pasa. Y tu cerebro no sabe cómo administrar para que primero entre el 10% de las fibras, luego el 10% más, luego otro 10%, sino que tu cerebro pone automáticamente el 50%, luego el 70% y luego el 100%. Es decir, no sabe cómo administrarse para gastar la menor cantidad de energía y ser lo más óptimo, porque tu cuerpo es una máquina de supervivencia, que no se nos olvida. Entonces, como tú no estás acostumbrado, Pedro puede hacer de 2 a 6 series a la semana y generar ganancias de masa muscular, porque su cuerpo es ineficiente, su cuerpo no sabe cómo hacerlo de manera eficiente y la tensión se provoca mucho más rápido porque no está acostumbrado a eso. Pero por el otro lado tenemos a Juan, que ya tiene sus fibras adaptadas, su sistema nervioso central también está adaptado y ya está acostumbrado al estrés del entrenamiento. Es decir, su cerebro es muy eficiente a la hora de meter las fibras y mete primero el 5%, luego el 2%, luego el 3% y así es muy eficiente para meterlo. Entonces, como va metiendo de a poco las fibras musculares, se fatiga menos, se cansa menos y necesita más series para provocar la misma tensión que Pedro. Entonces él puede meter de 12 a 20 series a la semana y generar menores ganancias de masa muscular que Pedro, que apenas está empezando. Tenemos dos espectros, una persona que inicia y una persona avanzada. Si tuviéramos aquí a alguien que se llamara, Tomás, y Tomás llevara 2 años entrenando, sería más eficiente que Pedro, pero sería menos eficiente que Juan. Entonces podríamos ponerle un rango de series de 8 a 15 series a la semana por grupo muscular. Pero vamos a ver los dos espectros y esto ya lo vamos extrapolando a los intermedios. Entonces tenemos que Pedro va a meter 6 series a la semana de cada grupo muscular. Pedro tiene una decisión que tomar. Pone las 6 series un solo día, supongamos que para pecho, pone 6 series de pecho un día, o lo mejor es que ponga 2 días, 3 series cada uno. La recomendación siempre es, y según la ciencia, lo ideal es poner mayor cantidad de distribución, es decir, que ponga 2 días de 3 series, es mucho más eficiente que un día de 6 series. Entonces él decide que va a poner lunes 3 series de pecho, miércoles 3 series de pecho y así va a dividir su entrenamiento en 2. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces tenemos aquí el ratio estímulo-fatiga. Tenemos que la barrita verde es el estímulo generado para el crecimiento muscular, la barrita roja es la fatiga que él genera. En la primera serie, supongamos que Pedro quisiera meter las 6 series en un día. En la primera serie genera 100% de estímulo y un 20% de fatiga. La segunda serie ya va bajando el estímulo, entonces ya no genera el 100% de estímulo, sino el 75% y genera un 30% de fatiga. En la tercera serie sigue bajando el estímulo, 50 de estímulo, 50 de fatiga. La cuarta serie sube la fatiga, es superior al estímulo, entonces tenemos 25% de estímulo, 60% de fatiga. Quinta serie ya casi 100% de fatiga y 20% de estímulo. Es decir, a medida que vamos metiendo más series en el mismo entrenamiento, el estímulo se va reduciendo. ¿Por qué? Porque tus fibras musculares se van cansando de estar sometidas a tensión mecánica. Entonces, como nosotros sometemos a tensión, máximo estímulo, sometemos a tensión, baja el estímulo, aumenta la fatiga, sometemos a tensión, sigue bajando el estímulo y sigue incrementando la fatiga. Entonces, al final, si Pedro metiera las 6 series en un entrenamiento, se da cuenta que las primeras 3 series tienen buen estímulo y un buen ratio estímulo-fatiga, pero las últimas 3 series son más fatigantes que estimulantes. Y tenemos un problema,
que mientras más fatiga tengamos, más nos demoramos en recuperarnos para volver a entrenar. Entonces, si más nos demoramos recuperándonos, tenemos menor posibilidad de entrenar más veces a la semana y generar nuevos picos de estímulo. La recomendación sería que tome solamente las series que generen más estímulo y que deje para otro entrenamiento las series que generan más fatiga. Entonces, Pedro decidió tomar 3 series. Las 3 series que generan un buen ratio, estímulo y que la fatiga va creciendo pero está controlada. La próxima vez, supongamos que estos son las 3 series del lunes. Si se recupera hasta el miércoles y vuelve a entrenar el miércoles, vuelve a tener 100% de estímulo, 20% de fatiga y vuelve a tener las mismas 3 series con un buen ratio estímulo-fatiga. La conclusión de este punto es la siguiente: es mejor entrenar 2 veces con buen ratio estímulo-fatiga a entrenar una vez con mitad del entrenamiento buen ratio y mitad del entrenamiento ratio basura. Por eso es que es mejor frecuencia 2 que frecuencia 1. Y por eso a veces, depende del volumen, es mejor frecuencia 3 que frecuencia 2 o que frecuencia 1. Bien, vamos allá. Pero tenemos también a Juan. Y Juan va a meter 16 series de pecho a la semana. 8 el lunes y 8 el jueves. Entonces a él le pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa con Juan es que como Juan está más adaptado al entrenamiento, el ratio estímulo-fatiga lo maneja mejor y a mayor cantidad de series. Es decir, como se ha ido adaptando a que su cuerpo se acostumbra a entrenar, su sistema nervioso ya sabe lo que es entrenar, su cerebro es muy eficiente controlando las fibras, tiene mayor cantidad de series estimulantes y menor cantidad fatigantes. Pero a él le pasa absolutamente lo mismo. Si metiera 16 series en un entrenamiento, se va a dar cuenta que al final las últimas 6, 7 series son muy fatigantes y poco estimulantes. Y se va a dar cuenta también que las primeras son mucho más estimulantes. Por eso la recomendación para Juan también es 2 entrenamientos dividiendo 8 y 8, en el cual tenga las 8 más estimulantes uno, las 8 más estimulantes en el otro. ¿Qué pasa aquí? Que si ustedes se dan cuenta, a partir de la 6ª serie tiene más fatiga que estímulo. Y ustedes me podrían decir, profe, pero ¿no sería mejor que Juan decidiera dejar solo 6 series? Lo que pasa es que cuando tú eres un avanzado, a veces tienes que comprometer un poco más de fatiga por tener unas series más que te aporten un poco de estímulo, porque ese estímulo va a significar un poco de crecimiento, aunque te demores un poco más en recuperarte. Entonces, cuando eres avanzado, vas a tener que empezar a jugar mucho con me fatigo más, pero gano un poco más, que es lo que finalmente va a marcar la diferencia en subir 1 kilo de músculo al año, que ya no vas a mejorar tanto. Entonces es mejor meter un poquito más de fatiga, es decir, sacrificar ese ratio en las últimas 2-3 series por sacar un poquito más de estímulo, que quedarse solo en las más estimulantes, pero que te quede faltando series para generar estímulo suficiente. Espero que se me haya entendido. Supongamos entonces que tenemos a Pedro y que tenemos a Juan. Ellos tienen el lunes que terminaron sus entrenamientos de pecho una fatiga excesiva, es decir, salieron los dos cansados del entrenamiento. Se van fatigados con el pecho destruido y tienen que recuperarse para volver a entrenar. Pedro tiene pautado su próximo entrenamiento el miércoles y Juan tiene pautado su próximo entrenamiento el jueves. Ahora, ¿de qué dependerá? Que por ejemplo Pedro del lunes al miércoles solo logró disminuir, si ustedes ven aquí la barrita, el 60% de la fatiga que generó el lunes. Es decir, el miércoles vuelve a estar cansado y lo suficientemente cansado como para que no rinda lo suficiente el miércoles. Y Juan, que entrenó el lunes y salió con la misma cantidad de fatiga relativa que Pedro, para el jueves ya tiene una fatiga de el 10%, que es esa fatiga que se va acumulando entrenamiento a entrenamiento y que es bueno de vez en cuando meter una descarga para descargar toda esa fatiga. Pero entonces ustedes me pueden decir, profe, pero ¿por qué Juan
se recuperó más que Pedro si Pedro entrena menos que Juan? Primero, porque tu cuerpo al inicio es más ineficiente para recuperarse. Si ustedes se acuerdan la primera vez que fueron a un gimnasio, no me dejarán mentir que uno sale completamente destruido y el dolor le dura una semana. Entonces tu cuerpo también es ineficiente para la recuperación al inicio. Juan ya está adaptado, su recuperación es mucho más potente, mucho más rápida y encima controla los factores de la recuperación. Factores como cuáles: la genética. Hay personas que de por sí responden mejor al entrenamiento y se recuperan más rápido, solo por genética. Hay personas que tienen una genética que los hace responder más rápido al entrenamiento. Como hay personas que tienen genética que se demora más la recuperación y hay que conocer eso para jugar con eso. Segundo, calorías. Puede que Juan esté en un periodo de volumen para una competencia que es en 2 años y que quiere ganar la máxima cantidad de masa muscular. Estar en un superávit calórico disminuye el tiempo de recuperación entre entrenamientos. Entonces sucede que Juan, finalmente, como come más calorías, está acortando, o no necesariamente come más calorías, pero hace un conteo de calorías y está 200, 300 por encima, y como lo está registrando siempre, entonces él sabe que está en un superávit calórico. Pedro, como está empezando en el gimnasio, no le da mucha importancia. Hay días que come más, hay días que come menos, hay días que está en normocalórica, hay días que se salta comidas, entonces está en un déficit involuntario. A veces se salta comidas y esa falta de nutrientes hace que su recuperación sea más lenta. Tercer factor, la proteína. Juan, como es un culturista, sabe que debe comer 1.6 a 2 gramos por kilo de peso de proteína, pero Pedro eso no lo sabe. Y a veces pasa días en que come 30 o 40 gramos y no come suficiente proteína. Como hay días que come mucha, otros días que come muy poca, entonces tener muy poca disponibilidad de proteína también dificulta su recuperación para el miércoles. Descanso. Juan es un culturista, creador de contenido fitness y vive del fitness. Entonces tiene marcas de suplementación, tiene asesorados, vive una vida tranquila y está bien económicamente y duerme bien en las noches porque no tiene que levantarse al otro día a madrugar para irse a la universidad o irse a trabajar. Puede dormir hasta que su cuerpo lo despierte y no tiene que poner alarmas. Entonces tiene mayor capacidad de recuperación. Pedro, por el contrario, es un ingeniero que tiene que levantarse, montarse en Transmilenio o montarse en transporte público, ir 2 horas hasta su trabajo y tiene que levantarse a las 5 de la mañana. Y se acuesta tarde porque tiene proyectos personales o está estudiando una maestría y se acuesta a las 11. Entonces duerme 5 horas o 6 horas. Eso también interrumpe el factor recuperación. Seguimos. Estrés. Como Pedro está estresado porque está estudiando, tiene que levantarse a trabajar, tiene problemas con su jefe y está peleando con su pareja, el estrés también, la liberación de cortisol, interrumpe la capacidad de recuperación y Pedro se recupera menos que Juan, que vive tranquilo y que no tiene esos agobios. El gimnasio, la cantidad de entrenamiento, la cantidad de volumen, a pesar de que Juan es más adaptado, ser novato disminuye la capacidad de recuperación. La distancia entre entrenamientos. Si ustedes se dieron cuenta, aquí tenemos que Juan descansa un día más. Es decir, Juan entrena el lunes, descansa martes, descansa miércoles y vuelve a entrenar jueves. En cambio, Pedro entrena lunes, descansa martes y vuelve a entrenar miércoles. Es decir, tiene un día menos de descanso. Eso también favorece que haya acumulación de fatiga y si le diéramos un día más, probablemente esa fatiga reduciría un poco. Y por último, suplementación. A Juan lo patrocinan empresas de suplementación. Entonces él está tomando creatina monohidrato, proteína de suero de leche, toma en las noches magnesio, está tomando ZMA, está tomando ashwagandha para dormir mejor, toma melatonina, toma aminoácidos que aunque aporten muy poco, algo harán. Entonces está tomando un cúmulo de suplementación que le permite. Cada uno aporta muy poquitas cosas, pero ese poquito suma al final a la recuperación total. Mientras que Pedro no sabe qué es eso y no le interesa porque cree que tomar suplementos es doparse. Entonces lo deja así, al libre albedrío del descanso del cuerpo. Y si tomara Juan
farmacología, se recuperaría mucho más rápido, pero en este caso suponemos que es natural. Bien, ¿qué podemos hacer en este caso? Podríamos proponerle a Pedro que no entrene el miércoles, sino que entrene el jueves para que esa fatiga que tiene disminuya más y le dé un día más de recuperación al cuerpo. O también podríamos proponerle que en lugar de hacer 3 series por entrenamiento, haga solo 2. Y que reduzca una de esas series y que deje solo 2 series por entrenamiento para que esas 2 series acumulen menos fatiga. Y de esa manera lo que está haciendo Pedro es quitarse esta tercera serie que acumula 50% fatiga, 50% estímulo. Y como se está quitando ese exceso de fatiga, tiene las 2 series más estimulantes, está perdiendo un poco de estímulo, sí, pero también está permitiéndole volver a entrenar antes y volver a tener el pico de estímulo y de síntesis de proteína. Entonces, tiene esas 2 alternativas. ¿Qué deberá decidir Pedro? Lo que más le convenga. Si cree que hay un ejercicio que le está lastrando o si cree que es mejor reducir una serie porque al final no siente tanto estímulo, puede dejarlo solo en 2. O si dice, me gustaría también dejar un día de descanso para poder trabajar mejor, dedicarle tiempo a la maestría que estoy estudiando, entonces puede dejarla para el jueves. Listo. ¿Qué pasaría en el caso contrario? ¿Qué pasa si Pedro tiene muy buen descanso, duerme bien, está en un superávit calórico, su genética responde bien, todo bien, duerme bien, no está estresado, su entrenamiento es un buen entrenamiento para su capacidad corporal y entrenó el lunes y el martes ya está completamente descansado? Puede pasar. Entonces, ¿qué debería hacer? Podría tomar otra vez 2 decisiones. Primero, no entrenar el miércoles, sino pasar su entrenamiento al martes y entrenar lunes y martes 3 series cada día de pecho porque ya está recuperado. O podría él también meter una serie extra, es decir, no hacer solo 3 series, sino meter 4 series. Y aunque la fatiga sea mayor que la tercera serie, también está rasgando algo de estímulo y Pedro se lo puede permitir porque se está recuperando bien. Si se recupera bien, se puede permitir una serie más, un ejercicio más, repeticiones más, incrementar la carga un poco más y eso va a posibilitar que Pedro saque un poco más de estímulo, también más fatiga, pero se está recuperando bien. Entonces podría meter una serie más y seguir entrenando lunes y miércoles. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? No existe una cantidad de series únicas para cada persona. Todo el mundo responde diferente. Es decir, yo no les puedo decir a ustedes, la ciencia dice que son de 10 a 20 series. Entonces haz 10, o haz 20, o haz 15, o haz 18, o haz 13. Ustedes tienen que ser capaces de identificar si están entrenando bien. ¿Por qué? Porque todos estos factores que delimitan su capacidad de recuperación, ustedes son los que los manipulan. Y puede pasar que algunas veces Juan, que es el culturista, se está preparando para una competencia, entonces tiene todos los factores cubiertos y se recupera bien para el jueves, pero puede pasar que su mamá se enfermó, entonces aumentó el estrés y ya no está durmiendo bien, entonces ya no se recupera tan bien para el jueves. Puede ser que sus ingresos económicos no están viéndose tan bien remunerados, tuvo un bajón en la cantidad de asesorías y la gente ya no le está siguiendo, entonces tiene menos dinero y entonces eso le preocupa y no duerme bien. Puede ser que él cree que está en un superávit calórico, pero últimamente se ha estado descontrolando porque ha estado saliendo con amigos o ha estado tomando alcohol los fines de semana en reuniones sociales y eso interrumpe el descanso. Es decir, la recuperación no siempre es igual. Depende de la persona y depende de las condiciones de la persona en el momento. Es decir, ustedes en este momento se pueden recuperar muy bien de 10 series semanales. Pero dentro de 2 semanas les puede pasar algo en su vida personal que interrumpa esa cantidad de series.
Y con 10 series que antes se recuperaban bien, sentirse más fatigados y más cansados. Y ustedes decir, pero ¿por qué ya levanto menos? ¿Por qué ya me cuesta más entrenar? ¿Por qué ya duermo peor? ¿Por qué ya no estoy mejorando? Porque las condiciones han empeorado en 2 semanas y estás preocupado, estás estresado, no duermes bien, no comes las suficientes calorías y eso disminuye tu capacidad de recuperación, por lo tanto también debería disminuir el volumen del entrenamiento. Y cuando disminuimos ese volumen de entrenamiento, podemos recuperarnos porque estamos acumulando menos fatiga por entrenamiento. Y viceversa, a veces pasa que estás en una buena etapa de tu vida, tienes buenos ingresos, duermes bien, ya no estás en estrés porque terminaste los finales de la universidad y estás en vacaciones, estás haciendo un superávit calórico, tienes buena cantidad de proteína y dices, pero ¿qué está pasando? Antes el pecho, cuando lo entrenaba, sentía el dolor o la molestia o la fatiga 2 días. Ahora ya no siento eso. Al otro día ya estoy bien. ¿Qué me pasa? Te pasa que las condiciones de recuperación son suficientemente buenas como para que tú puedas volver a entrenar al día siguiente o meter más series en el entrenamiento y rasgar un poquito más de estímulo que al final se reduce en más crecimiento muscular. La conclusión de esto es la siguiente. Estas son las series recomendadas según el nivel. Ustedes pueden poner de 4, si están empezando en el gimnasio, que para mí estar empezando en el gimnasio es menos de 1 año, pueden meter de 4 a 6 series a la semana por grupo muscular. Intermedios de 8 a 12 o de 8 a 15 y avanzados de 12 a 20. ¿De qué depende que ustedes seleccionen una cantidad de series y no otras? De su capacidad de recuperación. De su capacidad de recuperación. Profe, ¿cómo sé que estoy fatigado y que estoy cansado? El dolor muscular es un indicador. Si ustedes hacen pecho el lunes y tienen pautado el jueves, pero el jueves todavía les duele el pectoral, es porque no se han recuperado. Entonces no es necesario volverlo a entrenar o reevaluar si disminuir las series del lunes. Siempre bajo la premisa de que estamos en las repeticiones efectivas, ¿cierto? Es decir, estamos a RIR 2 mínimo o fallo. Entonces, siempre ustedes deben ser los veedores de su volumen. Nadie, absolutamente nadie, por muy experto en culturismo y fitness que sea, les puede decir a ustedes cuántas series deben meter. Porque su capacidad de recuperación es de ustedes. Y yo no conozco su vida. Yo no conozco si ustedes tienen hijos, si no tienen hijos, si estudian, si no estudian, si pelean con su familia, si pelean con su pareja, si tienen buenos ingresos económicos, si no tienen estrés en las noches, si comen suficientes calorías, si comen suficiente proteína, si toman suplementos, si duermen bien, si no duermen bien. Yo eso no lo sé. Ustedes lo saben. Y ustedes son los que tienen que evaluar cómo se sienten después de los entrenamientos. Profe, es que pasé una mala noche ayer y hoy me toca ir a entrenar y me siento cansado, tengo sueño, sé que no voy a rendir igual. No vayas a entrenar hoy, ve a entrenar mañana. ¿Para qué vas a entrenar si sabes que no vas a rendir lo mismo? Todos debemos evaluar nuestra capacidad de responder a un volumen. Siempre. Y siempre debe ser lo más cercano al fallo posible. Bajo mi opinión, deberían intentar ir al fallo siempre. ¿Por qué deberían intentar ir al fallo siempre? Porque es mejor fallo y un poco más de fatiga que RIR 4, menos estímulo por miedo a un poquito de fatiga. Y eso es lo que les va a permitir a ustedes definir cuál es su volumen. Nadie les puede decir cuál es las series que deben hacer, porque los factores de recuperación son individuales. Y si ustedes quieren que yo les ayude a medir sus valores de recuperación de las series, que yo les paute la alimentación, les diga si requieren suplementación y les ayude a identificar a ustedes cuál es ese rango de volumen óptimo y que vamos tanteando cómo se reportan ustedes con un volumen y que vamos disminuyendo series, acomodando, mirando el volumen, mirando la intensidad y que siempre estén progresando, ahí en la caja de la descripción está el link de las asesorías. Yo les hago el plan de entrenamiento, plan de alimentación y los ayudo a que cada semana vamos viendo cómo se van recuperando, si están avanzando. A veces no es que ustedes se estanquen en los pesos, es que su capacidad de recuperación es deficiente
Y cuando tú le disminuyes las series a alguien, empieza a progresar automáticamente. ¿Por qué? Porque tiene menos fatiga y se recupera más rápido del entrenamiento. Y eso le posibilita que esa persona pueda seguir mejorando. Entonces, yo les reduzco las series y me dicen, profe, empecé a progresar otra vez. Claro, tenías un exceso de fatiga, de volumen exagerado, de la cual no te estabas recuperando. Entonces yo les ayudo a identificar para que ustedes siempre estén avanzando. Y les aseguro que conmigo en 2 meses tienen muy buenos resultados y aprenden a conocerse a ustedes mismos. Y si quieren saber un poquito más de mi vida, qué me dedico, mis entrenamientos, los últimos estudios científicos que los estoy publicando también, ahí en el Instagram, me pueden seguir por allá y van a aprender muchas más cosas, estoy seguro, hacemos preguntas y respuestas y demás. Espero que hayan aprendido algo, que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.